Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Ingenialo, tu canal técnico de YouTube. Siguiendo la línea planteada en el vídeo anterior, hoy vamos a ver cómo se muestra el programa de Autodesk Inventor 2017 recién instalado, es decir, con todas las opciones que vienen fijadas por defecto. Arrancamos el programa clicando sobre el icono. Ya vimos cómo se instala el programa en un vídeo anterior y cuando abrimos el programa nos encontramos con esta pantalla. Ten en cuenta que este vídeo es simplemente para que veas que con estas opciones por defecto, que vienen prefijadas como he dicho antes, el programa es totalmente operativo, es decir, podemos hacer una pieza, un plano, acotar, imprimir, vaya, de todo. Pero también vamos a tener en cuenta que las opciones configurables del programa las vamos a modificar en vídeos posteriores y las adaptaremos a nuestra conveniencia para que nos resulte todo más accesible y más sencillo en definitiva. Por lo tanto, hoy vamos a experimentar un poco. No hace falta que cuando veas este vídeo te fijes mucho en los detalles, porque tendremos mucho tiempo de profundizar en cada uno de los comandos más adelante. Bien, en esta primera pantalla que se denomina pantalla inicio, tenemos esta línea de comandos en la parte superior y una serie de zonas o casillas en el resto de la pantalla que ya iremos viendo que nos van a ayudar a clasificar nuestros trabajos. Vamos a empezar a hacer algo nuevo, pulsamos nuevo. Después pulsamos pieza normal y vemos cómo se indica que se están cargando unos comandos, plantillas, herramientas y al final lo que tenemos es esta pantalla. Este es el espacio de trabajo. Vamos a empezar haciendo un boceto en uno de los planos y dibujamos la figura más básica de todas, un rectángulo. Primer vértice en cualquier lugar, por ejemplo aquí. Y cuando movemos el ratón nos dan a elegir unas cotas, unas medidas, ponemos 20 y 25. Validamos pulsando intro. Podemos mover nuestro boceto en las dos dimensiones de su plano y cuando nos parece bien pues le damos a terminar boceto. Nos cambia la vista a perspectiva y ya la podemos extruir. Pinchamos en extruir, por defecto son 10 milímetros y nosotros lo cambiamos por ejemplo a 5. Ya tenemos nuestra pieza en tres dimensiones, X, Y y Z. Y si pulsamos órbita, pues la giramos completamente manteniendo el botón pulsado, el botón izquierdo del ratón y moviendo como nos apetezca. Muy sencillo, ¿no? Pues ten en cuenta que todos los comandos del programa son así de simples. Vamos a hacer una nueva operación. Para ello vamos otra vez a boceto, elegimos un plano en donde queremos dibujar este nuevo boceto y dibujamos otra figura básica. Ahora un círculo. Como ves, también nos da a elegir la medida y ponemos por ejemplo 11. Le damos a terminar el boceto, nos cambia a vista en perspectiva y extruimos de nuevo. Pero ahora en lugar de una extrusión positiva le vamos a dar una extrusión negativa, por lo tanto restamos y lo que nos queda es un agujero de la forma y dimensiones de ese boceto. Esta operación, por ejemplo, un empalme en esta arista por defecto nos pone 2 milímetros y nosotros ponemos 5. Validamos. Y con la orden de órbita le buscamos el punto de vista que nos apetezca, el que sea. Podemos ver todos y cada uno de los detalles de la pieza, por compleja que sea. Vamos a guardar. Nos da la opción de guardar como cualquier programa de ofimática de los que conoces, y por defecto nos dice que lo guarda como pieza 1, nosotros le cambiamos el nombre y lo va a guardar en mis documentos. Le damos a guardar. Ya tenemos nuestra pieza guardada. Ahora lo que queremos es hacer un plano. Vamos a hacer nuevo. Y en dibujo nos vamos a normal IDW. Aquí se abre un nuevo archivo con un fondo que por defecto nos ofrece una plantilla de plano normalizado y un cajetín. Si le damos a hoja, vemos que el tamaño de la hoja que viene por defecto es A3. No te preocupes de esto, lo podemos cambiar a nuestro antojo. Ya veremos en las modificaciones en vídeos posteriores cómo esto lo podemos amoldar a como. Ahora lo que queremos es sacar nuestro primer plano. Un plano que normalmente va a ser el resultado inmediato de nuestro trabajo de diseño. Bueno, pues para eso pinchamos sobre la zona interior del plano y marcamos vista base.
Mirad ese cubo que hay ahí al lado. Eso sirve para poder girar la vista base según nos convenga. También podemos poner aquí la escala que nos interese. Ponemos por ejemplo 4. Movemos arrastrando la vista hasta la esquina superior y desplazando el cursor y pinchando en las zonas libres del plano. Generamos las distintas vistas proyectadas. Validamos y podemos cambiar cada una de las vistas de forma independiente. Como por ejemplo esta perspectiva la vemos como sólido y sin aristas tangentes. Tranquilo si te parecen ahora muchos datos o si te pierdes un poco, no te preocupes. Lo único que quiero que veas es el método general, no los detalles. Ten en cuenta que esto es muy mecánico y muy repetitivo, y lo que ahora te puede parecer un lío ya verás cómo se irá transformando en algo casi automático. Bueno, pues el plano ya lo tenemos, pero para completarlo necesitamos acotarlo. Pues vamos a ello. Pinchamos en cota y marcamos las aristas que queramos acotar. Marcamos las aristas y arrastramos. Aceptamos. Marcamos las aristas, arrastramos y aceptamos. Marcamos el centro del agujero. Acotamos ese centro del agujero respecto a las aristas. Volvemos a acotar respecto a otra de las aristas. ¿Veis que salen decimales? Ya os explico después por qué. También acotamos el diámetro del agujero. Vamos a acotar también las otras vistas. Marcamos las aristas que queramos acotar o las referencias para nuestras líneas de cota. Veis que es muy repetitivo. Marcar, arrastrar, fijar y aceptar. Podemos acotar todos los detalles que nos apetezcan. Cuando nosotros consideremos que esté suficientemente acotado, pues lo damos por válido. Todas las cotas son modificables. El cajetín, los datos del cajetín ya los iremos viendo más adelante, no os preocupéis. Pero bueno, el plano está bastante bien acotado. Pero lo que os decía, esas cotas son decimales. Vamos a editar la pieza. Vamos a editar la pieza y vamos a ver la conexión directa que existe entre la pieza y el plano. Vamos a editar la operación de extrusión, en donde teníamos el agujero hecho, esa operación, y también podemos editar la operación primaria, la de extrusión, en donde marcábamos los límites de la pieza. ¿Os acordáis que los pusimos casi a ojo? Bueno, pues vamos a fijarlos. Hay muchas formas de fijarlos, de restringirlos, de limitarles sus grados de libertad. Pues acotamos desde la arista hacia el centro, hasta el centro, y a esa medida le damos el valor de la cota total del lado dividido por 2. Es una de las formas. Hay muchas formas de restringir figuras, pero esta es una de las relativamente cómodas porque te permite después pues hacer muchas variaciones. Pues aquí le damos 20 dividido por 2. Claro que podíamos poner 10, pero si variamos 20 pues tendríamos que variar también el 10, y si es una cota asociada pues ya veremos después cómo es más cómodo. Bueno, el caso que el agujero se ha centrado, pero si vamos al plano también podemos comprobar que las cotas del agujero ya no tienen esos decimales. Tiene el 12,5 porque es la mitad de 25, pero ya no tienen esos decimales de haber puesto a ojo el agujero, ¿no? Podemos hacer otras modificaciones. No solo podemos modificar las operaciones básicas que hayamos hecho antes de hacer el plano, sino que podemos hacer otras modificaciones. En este caso vamos a modificar el agujero. Por ejemplo, en lugar de 11 le ponemos 15 para que se pueda ver bien el cambio en el plano, y le vamos a variar también el radio del empalme. En lugar de 5 pues le vamos a poner 2. Aquí 2. Vale. Bueno, pues vamos a hacer también, como os decía, operaciones nuevas, ¿no? Una vista perspectiva y le damos en chaflán, por ejemplo.
un chaflán de 5 milímetros a esta arista y a esta otra. Le validamos y con la orden de órbita vemos cómo nos ha quedado la pieza. Podemos hacer todos los cambios que queramos, pero bueno, es suficiente para ver un ejemplo. Yo creo que se ve claramente que podemos modificarla y hacer cualquier operación sobre esta pieza. Ya lo tenemos. Ahora vamos a guardar. Y vamos a ver cómo se ha modificado el plano. Veis cómo si han surgido nuevas aristas, pues hay que modificar un poquito las cotas, la posición de las cotas, pero las cotas en sí se han actualizado todas. Pero si hemos creado pues chaflanes, podríamos volver a acotar los detalles de esos chaflanes, pero bueno, esos son detalles que ahora no nos interesan. Lo que nos interesa ahora es guardar ese plano. Le ponemos como nombre plano prueba 1 y le damos a guardar. Como pieza 1 tenéis que contar que vamos a guardarlo con la vista que queramos que nos aparezca en la miniatura, por lo tanto una vista que nos permita reconocer rápidamente la pieza. En este caso no vamos a tener problema porque solo tenemos una pieza y un plano, pero bueno, la guardamos así que se ve más o menos la forma general de la pieza, ¿no? Y el plano pues igual, pues el plano lo guardamos con una vista completa. Vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo en PDF. Buscamos o bien la impresora que tengamos instalada o bien el gestor de PDF que nos apetezca imprimirlo. Yo utilizo el PDF 24. Es muy bueno. Ya hablaremos más de este software que además es gratuito. Bueno, le buscamos en el formato de impresión el mismo que tiene el plano para que coincidan las dimensiones. Le damos a aceptar y le damos a vista preliminar. Esta vista preliminar es vista preliminar de Inventor. Si os dais cuenta, pues esto es de Inventor. Bien, es bastante fidedigna, pero mucho más fidedigna es la vista preliminar que nos da el gestor de PDF. Cuando le damos a aceptar, que es cuando entra en realidad el gestor de PDF, el PDF 24, que es un software independiente y ya os digo gratuito, pues este software por sí ya tiene una vista previa que es totalmente fidedigna, es realmente como nos va a salir el PDF. Y es esta, la vista previa. Esto es la vista total. Bien, pues cerramos esta vista previa y le damos a guardar el PDF. Nos da a elegir la carpeta que por defecto va a contener ese PDF. Le ponemos el nombre que queramos, un nombre característico que nos ayude a recordarlo. Y le damos a guardar. En este caso ya se genera el PDF. Cerramos. Cerramos el Adobe y cerramos nuestros archivos, tanto el plano como la pieza. Veis que nos queda ahora la pantalla de inicio en donde se ven las dos miniaturas con esas vistas que os he comentado anteriormente. Bien, bueno, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete, comenta, comparte, por favor, ayúdame a mejorar. Gracias por tu tiempo y hasta pronto.